Para mí es un honor, pero también una enorme alegría estar aquí celebrando los 100 años de Carlos Real de Azúa. Es un enorme honor compartir esta mesa con Valentín. Siempre se está a tiempo para leer a Real de Azúa. Siempre nos va a estar esperando, y su pasión es la mejor demostración de que Real de Azúa es un clásico uruguayo. A 39 años de su muy temprana muerte, a 100 años de su nacimiento, Valentín está haciendo una biografía que ya podemos anticipar que es una biografía formidable. Pero también es un enorme honor para mí hoy estar acompañando a Lisa Bloch, admirada por todos nosotros, pero que siempre tuvo entre sus múltiples virtudes la virtud de ser, bueno, la discípula de Carlos Real de Azúa. Yo cuando la escucho, cuando la leo, aprovecho, por ejemplo, cuando leí su último libro, Derroteros Literarios, que se los recomiendo particularmente, encuentro a Real de Azúa. Y créanme que eso es una invitación formidable a pensar y a repensar. Yo no conocía a Real de Azúa, pero es como si lo hubiera conocido, porque lo he leído tanto y con tanta pasión, hasta el punto de confesarles que a mí me gusta su prosa, me gusta su manera de escribir. Seguramente contrarío la visión de muchos, incluso mis estudiantes me han dicho que estoy loco porque digo esto, y sin embargo a mí me gusta la prosa de Real de Azúa. Me lleva a pensar, y por otra parte releo a Real de Azúa. Nunca termino de leerlo, y créanme que cada lectura provoca ideas nuevas. Real de Azúa, yo llegué a Real de Azúa cuando Real de Azúa estaba, bueno, bajo la oscuridad de la dictadura, pero ya era una leyenda, y de alguna manera todos sabíamos algunas cosas de Real de Azúa. Por ejemplo, sabíamos que de él se decía que había leído todos los libros. Yo, en el primer momento creí que era una exageración, pero ahora tengo mis dudas. De él se decían muchas cosas. Se decía que, por ejemplo, sus clases eran absolutamente incontrolables, que él, por ejemplo, en el Zorrilla interrumpía sus clases para escuchar los informativos, y que muchas veces se acostaba en el pupitre, en el escritorio, y que más allá del caos que se provocaban en sus clases, tenía con sus alumnos una relación absolutamente entrañable. De él, bueno, había leyendas notables. Después pude reencontrar a Real de Azúa a través de mi maestro más querido, con José Pedro, siempre José Pedro Barrán, que me contó muchas cosas de él. De su generosidad sin límites, en particular para los jóvenes, de cómo, por ejemplo, lo había encontrado el 27 de junio del año 73 caminando por 18 de julio con el Leviatán abajo del brazo. Y le preguntó, ¿pero qué estás leyendo, Carlito? El Leviatán.
no estaba descaminado. Y podríamos seguir refiriendo muchas leyendas que nos referirían ese lado de Real de Azúa entrañable. Real de Azúa era un intelectual duro y realmente polemizar con él podía llegar a ser trágico. Y no era alguien que perdonara o que no padecía el casalismo, como se decía antes, que era la idea de elogiar a tutti quanti. No, hay textos de Real de Azúa que son terriblemente sarcásticos. Y hay debates gigantescos que tenían una virulencia que realmente desmienten aquello de la sociedad amortiguadora. Por ejemplo, su debate con Arturo Ardao, nada menos, en donde se tiraron con todo. Podría decir, y creo que es importante, que Real de Azúa pudo ser olvidado y pudo ser defenestrado en tiempos en que, había una brillante generación de intelectuales que sin embargo no podía permitir, el periplo de Carlitos. Y que allí hubo algunas figuras realmente extraordinarias que lucharon para que Carlos Real de Azúa terminara siendo, un maestro para todos. Quiero nombrar particularmente a Carlos Quijano, que incluso contra la opinión de muchas figuras referentes de Marcha que no querían que Real de Azúa escribiera en Marcha, le abrió de par en par las páginas de Marcha, que sin duda fueron una catapulta formidable para que Real de Azúa pudiera ser conocido. Pero no quiero detenerme en la leyenda de Real de Azúa, que creo que forma parte de su historia y su biografía y que leeremos en el libro de Valentín. Quiero hablar de él como intelectual y en particular desde una faceta que creo que es una de las facetas que lo hacen más absolutamente vigente, como un lanzador de hipótesis. En primer lugar, ese observador participante, como él mismo se autodefinió, yo creo que es una definición muy precisa, ese observador participante, ese voyeur de la sociedad, de la historia, pero participante, jugado, comprometido, que sin embargo tenía el prejuicio contra el prejuicio, como él mismo señalaba. Ese, como ha dicho Lisa, parafraseándolo, ese género inclasificable, que fue Real de Azúa. Los historiadores lo reivindicamos. Él decía que era un historiador lato sensu. Los politólogos lo reivindican como uno de los padres de la disciplina. Los sociólogos lo reclaman. La literatura, la estética lo reclama. En el servicio exterior, los estudios internacionales lo reclaman. Fue un intelectual a contracorriente y fue la expresión máxima de la interdisciplina, de hasta qué punto su curiosidad lo llevaba a desbordar los límites de las disciplinas. Era un hombre también muy entrañable, muy amigo de sus amigos. Está aquí Gabriel, leyendo el último libro de Juan. Se puede ver esa amistad entrañable de Juan y Blanca Odone con Carlitos Real de Azúa. Y también alguien que se le parecía en muchos aspectos, como Tulio Elperín Dongui, me habló muchas veces de Real de Azúa. O sea que es una leyenda que, si bien es, como le hubiera gustado a él, netamente uruguaya, intransferiblemente uruguaya, es también una leyenda que, como suele ocurrir,
ha desbordado fronteras y en más de un sentido se vuelve universal. Yo he discutido sobre Real de Azúa no solamente con uruguayos, en los ámbitos más increíbles, en Estados Unidos, en Europa, en toda América Latina, en donde a veces por los lugares más insólitos llegó Carlitos Real de Azúa y generó, bueno, eso que hoy sigue generando en sus lecturas, revisiones. Él tenía algunos asuntos que por múltiples circunstancias le resultaban absolutamente centrales. Por ejemplo, la nación, la cuestión nacional, era un tema absolutamente central de sus preocupaciones. Entre otras cosas porque en una reyerta intelectual con los nacionalistas, era alguien que quería nación, que quería sentir una nación. Y que desde esa exigencia muchas veces vivió la tristeza de no encontrarla, o de no encontrarla a la altura de sus expectativas, que eran muy grandes. Su preocupación por la cuestión nacional lo llevó a ser un conocedor como ninguno de esa obsesión que durante una época cruzó sobre todo a los historiadores, pero no solamente a ellos. Y ahí está su libro, editado póstumamente, que tuvimos el honor de prologar con Pepe Rila, en donde hace una crítica inapelable de todas las tesis, de la tesis nacionalista clásica, de la tesis unionista y de las tercerías, con algunos anexos absolutamente extraordinarios. Nosotros pudimos conocer los originales que escribió, por supuesto, como no podía ser de otro modo, en hojas de escrito del IPA, como tantos hemos hecho. Las hojas de escrito, bueno, tienen varias utilidades. Tamaño oficio, con aquellas correcciones y aquellas polleritas y aquellas... Yo muchas veces me he imaginado a Real de Azúa en Internet. Exactamente, era Internet antes de Internet. Tiene un pensamiento arborescente, que va, que viene, que hoy lo podemos encontrar en Internet. Era el Internet antes de Internet, bastante antes de Internet. Le preocupaba la modernización, pero no cualquier modernización, porque era alguien que creía sabiamente y que peleó sabiamente, porque no hay modernidad sin tradición. Para entender la modernidad hay que encarnar en la tradición. Él no le gustaba la visión de la escisión cultural. Por eso le preocupaba tanto la historia. Él creía que el futuro requería del pasado. Por eso, sin duda, sintonizó más con Herrera que con Valle, porque Herrera podía tener la levadura de la tradición, pero además porque Herrera podía escribir sobre sus antepasados, algo que don Pepe nunca hubiera podido escribir, sobre todo bajo el título de La Raíz, ese texto autobiográfico de Herrera sobre sus ancestros, que yo estoy seguro que a Real de Azúa lo volvió, como al Tucho Metol, un herrerista intelectual, la mejor versión de Luis Alberto de Herrera. Sin embargo, él, que fue un crítico feroz de Valle y Ordóñez, particularmente en El Impulso y su freno, pero no solamente, quiero decir, muchas veces, tal vez él mismo decía que no cultivaba el ídolo de la coherencia, y en realidad, si uno lee El Impulso y su freno, también se encuentra con pinceladas que son elogios maravillosos sobre Valle y Ordóñez y el vallismo. Cuando él pinta la semblanza de Valle y Ordóñez, pone los saberes y los deberes, y realmente la visión es una visión muy impresionante, muy impresionante. Él estaba preocupado, además,
por la modernización frustrada, por la modernización que pudo ser y no fue. Y en ese sentido, sus lecturas son maravillosas para un historiador, porque sin nunca reivindicar lo que los historiadores no podemos asumir, sin pecar, que es la hipótesis contrafáctica, que hubiera pasado si, nos ayudó a pensar algo muy importante, que es que para entender lo que pasó, hay que recuperar la contingencia de los procesos históricos y hay que preguntarse radicalmente lo que pudo haber pasado. Por eso, sin aplicar el atajo contrafáctico, Real de Azúa siempre recuperaba la contingencia de los procesos históricos. Y eso, bueno, es una lección maravillosa para un historiador. Él estaba obsesionado por el poder. Y es muy extraño porque en muchos aspectos era la expresión del antipoder. Incluso como un intelectual avesado, profundo que era, prácticamente no deja títere con cabeza. Y sin embargo lo obsesionaba el poder simbólico, el poder económico. Leyó mucho otro texto que fue de alguna manera publicado póstumamente como El Poder. Era la reflexión teórica de todo aquello que había escrito en forma dispersa, que aparece más o menos sintetizado en la clase dirigente en nuestra tierra, pero que de alguna manera fue la base para la reflexión sobre el poder de generaciones hasta el día de hoy. La hipótesis de la autonomía relativa del Estado o de la densidad específica de la política, de la relevancia de la política y de los partidos, la idea de que la política no podía ser, mucho menos en el Uruguay, pero en ningún lado, un mero epifenómeno de otros escenarios. Esa visión crítica respecto al marxismo en momentos de una hegemonía marxista acrítica incontestable, lo hacían a Real de Azúa incluso alguien que proponía una reflexión sobre el poder en momentos en donde el poder estaba en cuestión y aún hoy sigue vigente. Es también buscar, él que tenía nostalgias del patriciado, el país de las cercanías, las cercanías geográficas, las cercanías sociales, las cercanías políticas, pero era también el obsesionado por las ideas y el obsesionado por las generaciones, esa categoría tan resbalosa, pero que de alguna manera sobrevive, pese a las profundas críticas que podemos hacerle, porque en realidad es una categoría que, pese a todas las debilidades que se le ha encontrado, sigue permeando algo con carga de verdad. De allí que, por ejemplo, su metodología artesanal, pero también tan avanzada para estudiar al patriciado, marcando, construyendo generaciones, era absolutamente deslumbrante. Él en realidad matrizó, a partir de sus hipótesis, una manera de entender al Uruguay, la historia uruguaya. Y hoy, 39 años después de su muerte, de su prematura muerte, a 100 años de su nacimiento, es difícil entender al Uruguay y es difícil enseñar historia del Uruguay sin incorporar sus hipótesis. Pero a lo Real de Azúa, no para seguirlas como a él no le hubiera gustado, no para utilizarlas como la brújula inobjetable, no, para discutirlas. Como hipótesis. Él era eso, un lanzador de hipótesis. Sus libros siguen siendo una cantera de hipótesis. Y una hipótesis no es una tesis. Una hipótesis es una explicación probable. No más que eso, ni menos que eso. Él, por ejemplo, recorre y la primera señal que da es una colonia débil y tardía. Y ahí hay una pincelada de esas pinceladas maravillosas que revela una historia. No puede entenderse la historia uruguaya sin registrar la debilidad del pasado indígena, mucho más guaraní, por cierto, que charrúa.
sin referir que a eso siguió una colonia débil y tardía. Aún hoy vivimos esa marca que nos distingue en América Latina de una colonia débil y tardía. Es también esa búsqueda de los orígenes de la nacionalidad, pero desde una perspectiva muy rigurosa. Y allí, por ejemplo, bueno, su relación muy conflictiva con Pibel, otro maestro, a quien distinguió mucho en un texto de mediados de los años 50, a quien seguía elogiando, aunque ya con reservas, en la Enciclopedia Uruguaya, y a quien, en medio de la dictadura, en el año de la Orientalidad, criticó acerbamente. ¿Por qué? Porque en plena dictadura, en el año de la Orientalidad, Pibel, que fue un opositor de la dictadura, sin embargo, publicó un Clásicos Uruguayos con 7 textos a favor de la tesis nacionalista más pura y dura, y un texto, por otra parte bastante malo, de la tesis unionista. Y eso provocó la ira de Real de Azúa. Claro, ¿cómo se sacó la ira? Él no podía debatir en ese momento. Entonces escribió ese libro que fue publicado casi 10 años después, pero que sigue siendo una referencia maravillosa para debatir el tema de los orígenes de la nación. Obviamente, él trabajó sobre las tradiciones y los partidos. Él, que era más blanco, por cierto, que colorado, más herrerista que vallista, sin embargo, podía encontrar los recovecos que nos permiten un viaje en las puertas del tiempo y que nos llevan a entender a su odiado Flores y a su amado Berro, un puritano en la tormenta. A pesar de eso, por lo que yo he investigado, creo que solo una vez votó efectivamente el Partido Nacional. Bueno, era un buen blanco. ¿Por qué digo que era un buen blanco? Y bueno, porque los blancos tienen una relación conflictiva, necesariamente conflictiva, con el Partido Nacional. Entre otras cosas, debemos recordar lo que Real de Azúa siempre recordaba, que en el siglo XIX, blanco y nacionalista no eran lo mismo. Y que el primero que logró articular esas dos tradiciones diferentes y hasta opuestas en el siglo XIX fue nada menos que Luis Alberto de Herrera. Y es en esa articulación que Herrera encontró nada menos que la proyección de un liderazgo que duró 6 décadas. Herrera, que en sus primeros textos, como anotaba Real de Azúa, había sido un antioribista feroz por la patria, por ejemplo, luego, en los años 20, ya como presidente del directorio, se convirtió en el gran reivindicador de Oribe. ¿Por qué? Porque advertía políticamente que lo blanco y lo nacionalista tenían que combinarse, tenían que articularse. Los colorados habían encontrado, obviamente, un camino mucho menos cargado y emocional, para articular la tradición caudillesca y la tradición doctoral. Está el análisis sobre las amortiguaciones del poder, la sociedad amortiguadora, que él escribió en el 73 y que escribió con signos de interrogación, que luego desaparecieron, reaparecieron. El final es una maravilla, porque él allí plantea como 6 hipótesis para entender la amortiguación uruguaya. Yo me acuerdo que cuando se cumplieron, creo que los 20 años de la muerte, estuvimos con José Pedro y con Cotelo, Rubén Cotelo, y Rubén Cotelo trajo un amortiguador y lo puso en la mesa. La amortiguación es extraordinario, otra imagen. Pero allí uno, por ejemplo, tiene pinceladas deslumbrantes. Por ejemplo, Real de Azúa dice, el Uruguay del 900 no reproducía la clásica constelación de poder de los países latinoamericanos. Tenía una oligarquía agroganadera débil y dividida, tenía una iglesia débil y tenía un ejército débil. Bárbaro. Un párrafo y un mundo, una cosmovisión, como
de alguna manera, autopistas para reflexionar y para comparar, para entender. Por ejemplo, ¿cómo entendió, de los primeros que estudió en un país que no estudiaba el ejército, cómo entendió la debilidad del factor militar en el Uruguay? Y planteaba en la historia la discontinuidad entre el ejército colonial y el pueblo en armas. Y por cierto que nunca avaló esta locura que tenemos hoy entre nosotros, realmente inexplicable, de un ejército que desde la dictadura en adelante, no para atrás, celebra su nacimiento en forma totalmente ilegítima con la batalla de las piedras. El ejército que nace con la torre, el ejército profesional uruguayo que nace con la torre, como bien narra Real de Azúa, no tiene nada que ver con el pueblo en armas que peleó en las piedras. Sin embargo, cambian los gobiernos, y desde la dictadura para acá hay todo un relato que Real de Azúa hubiera deconstruido y devastado, que establece una narrativa de un ejército bicentenario que nace antes que los partidos y que por eso es reserva de la soberanía nacional. Bueno, seguimos conviviendo con eso. Él, por ejemplo, ¿cómo entender al Uruguay sin la dialéctica impulso y freno? Yo diría, ¿cómo entender lo que le está pasando al Frente Amplio sin marcar la dialéctica del impulso y su freno? Una alumna mía que es colorada escribió un texto al que llamó con mucha ingeniosidad El Alto de Tabaré Vázquez. Y yo la felicité, no porque esté necesariamente de acuerdo, que lo estoy, pero más allá de eso, la idea de aprovechar una metáfora cargada de significaciones, un atajo para entender una coyuntura, un momento histórico. Esa confrontación entre vallismo y herrerismo y esa identificación de una clave fundamental para entender a ambos, que era la dimensión moral de ambos. Y lo que él llamaba críticamente la moral hedonista del vallismo. Una moral sin exigencias. Yo no comparto eso. Yo creo que la moral laica del vallismo era una moral de exigencias. Sin embargo, para entender eso hay que tomar la hipótesis de Real de Azúa, que criticaba al vallismo como una moral hedonista. Por ejemplo, nada menos que José Pedro estaba de acuerdo con Real de Azúa y discutíamos mucho hasta qué punto el vallismo tenía o no una moral hedonista, una moral de exigencias. Y José Pedro, que era el más laico de los laicos, de los laicos, de los laicos que he conocido y que conoceré, sin embargo decía que Real de Azúa tenía razón. Yo sigo discutiendo, pero la discusión es lo que entrega sobre todo una hipótesis. Aquella idea de la determinación jurídica del sistema político, que está en política, poder y partidos, esa idea con la que los politólogos también discutimos. La idea de hasta qué punto la ley de lemas creó el bipartidismo uruguayo, o hasta qué punto fueron blancos y colorados los que hasta determinado momento pudieron aprovechar un sistema electoral que es un conjunto de reglas que dan prohibiciones y que dan oportunidades, y que son los actores los que aprovechan, tanto que, como el propio Real de Azúa, aún defendiendo la hipótesis adversa, dijo, sin embargo, el tercero que siempre la ley de lemas quiso evitar fue posible gracias a la ley de lemas. Porque hay que recordar que el Frente Amplio nació en algo del realismo mágico latinoamericano como el lema Partido Demócrata Cristiano. Siempre me cuentan los demócratas cristianos lo que le decían en Europa, sobre todo en Alemania, cuando iban y le mostraban la lista que decía Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista, y la lista con la hoz y el martillo. Bueno, era difícil. La relevancia del clivaje generacional y finalmente la relevancia del clivaje centro-periferia, en el que terminó su reflexión muy unido con la visión de los estudios internacionales norteamericanos, pero que ya estaba prefigurada a través de su
preocupación por el tercerismo, por la dimensión revolucionaria de algunos nacionalismos. En suma, yo creo que para mí Real de Azúa es, como diría Bá Ferreira, un referente moral de lo que yo creo que debe ser un intelectual. El prejuicio contra el prejuicio, el no cultivar el ídolo de los orígenes, el ídolo de la coherencia, el no tener ningún problema en discutirse a sí mismo, y en el ayudar a sus alumnos. Nunca deberemos olvidar, y es muy lindo que estemos en un liceo, porque Real de Azúa, que era un catedrático que lo pudo ser todo, nunca se sintió más feliz que siendo profesor de secundaria. Y es muy lindo que su biblioteca esté aquí en el IABA, ayudar a que sus alumnos pensaran. Yo ya les dije, no conocía a Real de Azúa, pero a veces se me escapa, como si lo hubiera conocido, conversando imaginariamente con él, el Carlitos. ¿Por qué? Y bueno, porque ha sido y será siempre un compañero de ruta. Brodel, un maravilloso historiador francés que Real de Azúa admiraba, decía que las hipótesis son como barcos, sirven para navegar, y su momento más significativo es el naufragio. Real de Azúa, como ningún otro intelectual, nos ayudó y nos ayudará a hacer eso, a vivir entre hipótesis para revisar, para pensar mejor y sobre todo para construir una sociedad mejor, que es una hermosa manera de hacerlo, lanzando hipótesis. Muchas gracias.